Fernando, buen día, ¿cómo vamos? Roberto Espinosa te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Bien, y acá estamos tratando de comprender, de entender a qué se puede atribuir este crecimiento impensado, también sostenemos nosotros, respecto de la figura de Javier Milei. Porque vos sabés que estábamos contando a la audiencia, durante la semana hablamos con Raúl Timerman, reconocido analista político a nivel nacional, que él sostenía que hoy la intencionalidad de votos de Javier Milei está en el 24%, el Frente de Todos en un 27%, y 29% tiene Juntos por el Cambio. Lo que habla a las claras de una posibilidad latente de que Javier Milei pueda entrar a un balotaje. ¿A qué atribuís, Fernando, esto del crecimiento de Javier Milei? Sí, mira, primero habría que ver si se confirman todos los números, ¿no? Porque la experiencia que tenemos de las elecciones anteriores, de las últimas, no solo en la Argentina, sino en el mundo, es que las encuestas les dicen feo, ¿no? Uh-huh. O sea, no necesariamente confirman los pronósticos que se van haciendo mucho más meses de las elecciones. Al margen de eso, a mí me parece que, bueno, evidentemente existe un fenómeno, ¿no? O sea, se nota, se percibe por distinto, no solamente por las encuestas, sino por mucha gente que efectivamente dice que lo va a votar, o que lo respalda, o que es una forma de manifestación de su rechazo al resto de las coaliciones políticas, ¿no? O al sistema político en su conjunto, si se quiere. A mí me parece que responde a varios fenómenos, ¿no? O sea, no quiero negar el fenómeno, pero sí tratar de pensarlo un poco más en profundidad, o tratar de ver de qué elementos está hecho, y eso trataba de poner un poco en la nota del diario AR hace un par de semanas, en la que me preguntaba, en primer lugar, por quienes estaban interesados, estuvieron interesados durante todo este tiempo, de que Milei aparezca como un menú de opciones, como una alternativa destacada en el menú de opciones, y eso significa aire en los medios de comunicación más importantes, etcétera, que no es una construcción de los medios, pero sí, como todos sabemos, lo pueden habilitar a que expanda su discurso, y eso es lo que sucedió. Desde que era un personaje extravagante, un poco gracioso, lo llevaban a los distintos medios por eso, hasta que después lo empezaron a fogonear desde distintos lugares, ¿no? Milei fue invitado, por ejemplo, también al coloquio de IDEA, que reúne a los empresarios más importantes del país. Uh-huh. Fue invitado hace 2 o 3 días también a la sociedad rural. O sea, no es que lugares, no es que ahí lo ven como un peligro, uh-huh. Al contrario, ahí lo ven como una funcionalidad política que es que plantea un programa de máxima, liberal, ¿no? Ultraliberal, dijo ahí en la rural que había que sacar todas las retenciones, dice que hay que hacer el estado mínimo, sacar la mayor posible de intervención estatal, etcétera. Y bueno, ahí dicen, eso es música para los oídos de muchos de los dueños del país, y aunque saben que no se puede aplicar inmediatamente, lo utilizan como una forma de correr, o lo utilizaban todo ese tiempo como una forma de correr el escenario a la derecha, ¿no? O sea, por eso Macri esta semana declaró que había que tomar muchas cosas de lo que decía Milei, pero hacerlo con más experiencia prácticamente. Uh-huh. Entonces me parece que por arriba, que no hay que ser inocente y pensar que los fenómenos políticos emergen como si el reflejo de algún sector social mecánicamente, por arriba es eso, ¿no? Y por abajo, quiero decir, en los respaldos que tiene de sectores populares, etcétera, me parece que una vez que se encontró en ese menú de opciones una adhesión más a la forma que al contenido, ¿no? Porque eso inclusive si uno le pregunta a gente que apoya a Milei, dice por ejemplo que está a favor de la salud pública o de la educación pública. No se presta suficiente atención al contenido, sino que es como una herramienta que emergió y que se encontró y que se construyó en el escenario político, con el cual
se intenta golpear al sistema político, que se lo ve como una expresión de digamos, como los responsables, y efectivamente son los responsables de la situación que estamos viviendo, ¿no? Ajá, Fernando, en cuanto a esto, viste que en el post-2001 mucha gente votaba con mucha indignación, y para reflejar esa indignación votaba con fetas de salame, con figuras de dibujitos animados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No consideras que el hecho de votar a Javier Milei represente eso, una muestra de indignación sin importar ese contenido como el que describís? Sí, un poco sí. La diferencia que yo noto es con respecto al 2001, y eso me parece importante marcarlo, es que el 2001 tenía mucho protagonismo de la calle, ¿no? El 2001 y el post-2001. Entonces, además de esos fenómenos de rechazo electoral, también había estado el movimiento 501, no sé si ustedes se acuerdan, que era el irse a 501 kilómetros del lugar de votación para poder no votar. Claro, sí. Que lo habían impulsado desde organizaciones universitarias, que llegó a tener cierta repercusión. Y también un voto de la izquierda considerable en la capital federal. Todas las expresiones de izquierda en las elecciones previas del 2001 llegaron a sacar casi el 27% de los votos, ¿no? Entonces, para mí, esa expresión por izquierda tiene que ver tuvo que ver en ese momento con el protagonismo de la calle, que es muy importante para este periodo, porque para mí el procesamiento de la crisis política que venimos teniendo desde hace ya 10 años, crisis económica y política, fin del gobierno de Macri, cuando la inflación se había disparado, los indicadores sociales eran un desastre, la apuesta del peronismo de conjunto fue, bueno, vayamos al 2019 y que nadie se mueva, y bajo el gobierno del peronismo, obviamente tratemos de respaldar a este gobierno y que nadie se mueva. Todo esto que no se puede expresar casilleramente, que lo podrían expresar las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, apuntarlo hacia cuáles son los verdaderos adversarios a los que hay que enfrentar, implosiona hacia adentro, ¿no? Es como cuando uno no puede expresar una bronca y termina manifestándola de cualquier manera, ¿no? Entonces me parece que, y esa cualquier manera es un poco agarrarse, bueno, este es el único que dice, putea, dice las cosas abiertamente, le dice que son una cagada al margen de lo que ya sabemos, ¿no? El contenido que fue formado y mantenido y trabajó, entre comillas, para Eduardo Maquian, que es uno de los principales empresarios del país, que vivió del Estado durante mucho tiempo, o beneficiado por el Estado durante mucho tiempo, y que es en la actualidad, bueno, todas las cosas que sabemos de Javier Milei, ¿no? Ojo, también esto tiene no es solamente presiones alrededor de lo de Milei, hay que seguir las elecciones en Neuquén del domingo que viene, y los resultados que tenga la izquierda, porque en Argentina existe el frente de izquierda, y sobre todo las elecciones en Jujuy, donde ahí hubo un outsider, si se quiere, en su momento, que fue Alejandro Vilca, que sacó cerca del 25% de los votos, inclusive ganándole al peronismo en San Salvador de Jujuy. Ahora, obvio, para las potencias de los medios de comunicación, cuando eso se dio, no era beneficioso decir surgió un obrero recolector de la basura de origen Coya que sacó el 25% de los votos en San Salvador de Jujuy. Vamos a llevarlos a todos los medios del país para que sigan ese ejemplo. Es mejor mostrar que sigan el ejemplo de Milei antes de eso, ¿no? Ahí es donde yo veo una construcción, el aporte de la construcción mediática. No que sea un producto exclusivo de la construcción mediática, pero sí el aporte en una sociedad hipermediatizada, ¿no? Y donde eso tiene mucho peso. ¿Y por qué pensás que se da ese aporte en la construcción de la figura mediática de Javier Milei por parte de las corporaciones mediáticas? ¿Cuál es el interés que hay detrás? Porque yo creo que lo que expresa Javier Milei casi en bruto es el programa con el que ellos estarían muchos de acuerdo. A ver, si ustedes toman el programa de Macri, ¿qué lo diferencia de Javier Milei hoy? No quemar el Banco Central, pero claro, Milei tampoco va a quemar el Banco Central, o sea, pero sí desregulación completa de los movimientos financieros, terminar con toda forma de organización colectiva de intervención estatal. Si uno lo aprieta mucho a cualquier macrista y a cualquier empresario, te dice más o menos que eso le gusta. Por eso nadie
salió espantado en la sociedad rural con el discurso de Milei. Al contrario, ponían cara y decían, mirá qué interesante. Lástima que no lo podemos hacer, digamos así, de una, ¿no? Claro, tomando esta definición tuya, Fernando, uno podría decir que Juntos por el Cambio, o por lo menos la gente del PRO, del macrismo, es una especie de libertarios con buenos modales. Algo así, exactamente, o los liberales son macristas radicalizados, ¿no? Es un poco el fracaso de la experiencia macrista alimentó también, ya desde el punto de vista político, a Milei, ¿no? O sea, el fracaso del gobierno Macri, un sector que dijo, nos prometieron que iban a terminar con el populismo, para decirlo en términos amplios, que es terminar con sindicatos, terminar con izquierda, terminar con el kirchnerismo, lo que quieran, no lo pudieron hacer. Bueno, esto dice que lo va a hacer más rápido y con otras, sin tantos buenos modales, sin pactar tanto en el Parlamento, sin discutir tanto con los peronistas del PRO, que se sumaron al PRO, sin acordar con Massa. Todo eso que hoy Macri piensa que lo lenteció y que le complicó la vida, y por lo tanto hay que ir con una Patricia Bullrich directamente a una perspectiva que se parece muchísimo, casi diría en un 80, en un 90% con lo que dice Milei, ¿no? Entonces, hay un espectro también, eso que digo, que es alguien que venga de afuera, ¿no? O sea, que alguien que venga de afuera del sistema político, que es muy común en momentos de lo que, en términos, digamos, científicos, entre comillas, se podría llamar crisis orgánica, ¿no? O sea, cuando entra en crisis no solamente lo social, sino lo político, lo económico, la representación, etcétera. Entonces, realmente tienen éxito coyuntural, eventualmente, expresiones que se muestran como lo que vienen de afuera, ¿no? El contexto de cuál es ese tipo de expresiones también tiene que ver con el contexto social, eso con lo que se decía, ¿no? Con si la conflictividad social tiene protagonismo o está demasiado contenida y por lo tanto estalla de una manera un poco más sofisticada, ¿no? Lo último, Fernando, y agradeciéndote la deferencia de atendernos, ¿puede romperse el PRO, si se quiere, Juntos por el Cambio, a partir de esta disputa cada vez más marcada, más fuerte entre Rodríguez Larreta y Mauricio Macri? Bueno, esto ya es en términos más de análisis político, ¿no? Yo creo que tienen las mismas ambiguas. Mañana estoy escribiendo justo para el diario AR de mañana sobre cuáles son las diferencias profundas, ¿no? Además de cómo se mantiene el poder en la capital, que es lo que más le interesa a Mauricio Macri, visto que está en cierta retirada, digamos, entonces quiere mantener por lo menos a través de su primo el poder sobre la ciudad más rica del país, y Larreta que quiere ir a tratar de ganar la presidencia y por lo tanto parecen aliados, ¿no? Entre ellos los radicales. Claro. Entonces, digamos, Martín Lustó es el que candidato del radicalismo y lo complicaría si tomaba la elección de elegir exclusivamente a Jorge Macri, que es el primo de Macri, que es el que postula el Macri. A mí me parece que esas son como las diferencias que se muestran como más evidentes, ¿no? Pero que hay algunas cuestiones que tienen que ver con el cómo más que con el qué, para retomar lo que decía antes, y lo saco del libro de Mariana Gené y Gabriel Gomaro, que escribieron sobre el sueño intacto de la centro-derecha, analizando el gobierno de Cambiemos, y ellos cuentan ahí que durante el gobierno de Cambiemos estuvo un debate entre los peronistas que se sumaron al PRO, Frigerio, Monzó, Ritondo también, y los pro puros, en los que no era una diferencia entre gradualistas o aceleracionistas, sino que era una diferencia en la cual los peronistas que tenían mucha experiencia en el menemismo le decían, mira, si vos querés hacer un shock, un programa de shock, de ajuste de shock, un plan de estabilización de shock, tenés que reunir las condiciones políticas y el volumen político, tenés que ampliar tu base política lo más que puedas para hacerlo. O sea, no es que no lo querían hacer. Si no puedes conseguir esas condiciones políticas, esa amplitud política, ese respaldo político y social por arriba y por abajo, no vas a poder hacerlo. Entonces, resignate el gradualismo, digamos, ¿no? Esa era la diferencia que había. Pero me parece que eso es lo que diferencia Macri y Rodríguez Larreta. Macri dice, yo el problema que tuve es que hice demasiada rosca, discutí mucho con los peronistas, tuve que acordar demasiadas cosas, etcétera, y no pudimos aplicar lo que había que aplicar rápido. Y Larreta dice, no, en realidad faltó más
política y hay que hacer más política para poder aplicar ese mismo plan que es el consenso que tiene todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Ahora, siendo la pregunta concreta en términos de cuestión táctica, uh-huh, yo creo que lo que los puede unir el espanto, en un sentido general, porque cualquiera de los dos que rompa va a ser el responsable de un eventual triunfo peronista en estas condiciones de gobierno, ¿no? O sea, puede ser responsable de un eventual triunfo peronista. Entonces, creo que nadie quiere eso, como en el frente de todos, nadie quería en su momento que dividirse, digamos, y que por eso sea la responsabilidad de quién que gobierne el macrismo, ¿no? Yo creo que ese funcionamiento agónico de la grieta hace que se mantenga, que es muy probable que se mantengan unidos, aunque peleando las dos coaliciones. Pero está todo muy abierto, ¿no? Está todo muy abierto porque, bueno, estamos viendo por primera vez la emergencia de un fenómeno de este tipo como el de Milei, una condición social histórica en la Argentina que es de trabajadores pobres, trabajadores que tienen trabajo pobres, una inflación que hay que remontarse 30 años atrás para medirla, entonces se abren perspectivas muchas cosas nuevas como para poder prever con facilidad lo que va a pasar, ¿no? Bueno, fíjate todo lo que hablamos, Fernando, finalmente de Javier Milei, de toda la interna de Juntos por el Cambio, y lo poco que hablamos del frente oficialista, ¿no? Del frente de todos. Hay una especie de silencio en donde no se expresan demasiado los pensamientos, las ideas en cuanto a lo electoral me refiero, de los candidatos del frente de todos. No se conocen demasiados candidatos. No hay candidatos, por lo menos con chances, en realidad, ¿no? Sí, en realidad tiene una crisis de liderazgo, porque al liderazgo decreciente de Cristina no encuentran algún liderazgo emergente, ¿no? Y me parece que hay un problema, que es el problema que tiene el kirchnerismo sobre todo, que es que están todos con el programa de masa, ¿no? Que es el programa del Fondo Monetario. Entonces, ahí esas piruetas, esas vueltas que da el kirchnerismo es como que le cuesta, ¿no? Porque ¿cómo decir, no? O sea, la Cámpora saca spots contra el Fondo Monetario, recuerdan el discurso de Néstor Kirchner, dicen que así no puede ser, votó en contra, pero igual se aprobó, en el caso de Máximo Kirchner, votó en contra cuando ya se sabía que estaba garantizado que se votaba a favor. Uh-huh. No hay como decir, bueno, rompemos con esto y queremos enfrentar al Fondo Monetario y nos unimos a los que quieren enfrentar al Fondo Monetario, o nos quedamos y bancamos el programa del Fondo Monetario, sino que nos quedamos con goce de sueldo, como dice un amigo mío peronista, dice oposición con goce de sueldo, en los cargos del Estado, y a la vez, digamos, impugnamos un programa que está llevando adelante su propio gobierno y respaldan a Massa, que lleva porque repudiaban a Guzmán, y respaldan a Massa que lleva un ajuste en términos de números, porque sobrecumplió las metas del Fondo Monetario más agudo que el de Guzmán. Entonces estas contradicciones hacen que es muy difícil que emerja un liderazgo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, dentro de una coalición, al margen de que es difícil que surja un liderazgo emergente, con posibilidades por potencia propia, etcétera, de un gobierno que tiene los números que tiene ese gobierno, ¿no? O sea, estamos hablando de 8% de inflación esta semana, o sea, eso es imposible para nadie, ¿no? Podrían llegar a tener alguna posibilidad, para no decirle que van a perder la selección, pero si fuera por sus propios resultados, perderían como la guerra, ¿no? Pero si podrían tener porque los otros sean peores, por lo que hablábamos antes, ¿no? Claro. ¿No? Por error, no por potencia propia, porque nadie, nunca, jamás puede ganar una elección con estos resultados económicos sociales, ¿no? Fernando, clarísimo, y gracias por el contacto, y será hasta la próxima. Bueno, un abrazo para ustedes. Abrazo grande, había pasado el colega Fernando Rosso, periodista del diarioar.com, también de Radio Con Voz, en donde tiene un programa que se llama El Círculo Rojo.